Noveno video académico. Continuamos con perspectiva cónica. Vamos a traducir un artefacto un poco más complejo. Esta vez vamos a utilizar la estrategia de encajado preliminar, que es diferente al que hicimos en el video número 8, el anterior, donde dibujamos una plancha. En este caso vamos a usar cajas en perspectiva que combinadas o recombinadas nos van a permitir llegar al artefacto. Vamos a dibujar, en este caso, una cafetera, de manera que lo primero que hacemos es empezar a interpretar el volumen principal, pero esta vez haciendo recombinaciones. Siguiendo los parámetros anteriores, habíamos hablado de la existencia de un horizonte en la parte superior del papel, un horizonte que probablemente no podemos ubicar dentro de la hoja debido a el tamaño de nuestro dibujo, y porque además es conveniente acostumbrarnos a entender la forma en que se comportan los volúmenes sin estar necesariamente dependiendo permanentemente de tener que dibujar utilizando puntos de fuga. Tenemos entonces una cafetera en la cual vamos a interpretar primero la parte que correspondería al soporte general de la cafetera. Lo vamos a traducir valiéndonos de perspectiva cónica, utilizando entonces una caja. Hago ajustes en este punto para acentuar un poco el volumen. Si yo imagino una primera caja como esta, con una determinada dimensión, estoy separando en partes el modelo de artefacto que voy a dibujar. Esta primera caja, que ustedes ven acá, está construida a partir de las leyes de la perspectiva cónica. Observen la inclinación de los costados. Estas líneas, si las prolongara indefinidamente, terminarían uniéndose en un punto de fuga al lado derecho, al igual que esta, y estas corresponderían a las líneas que se unirían en el mismo horizonte, por supuesto, en un segundo punto de fuga, en este caso a la izquierda. Tenemos una caja en posición vertical. Vamos a insertar contra ella un cilindro. Podemos hacer uso de las diagonales, marquémoslas en otro color, en diagonal. En la parte superior del plano encontraríamos aproximadamente el centro. Los ejes centrales son importantes en la construcción de los dibujos porque nos permiten orientarnos con mayor precisión. Igualmente puedo hacer que aparezca el plano inferior de la caja a la vista, siguiendo las inclinaciones del punto de fuga de la izquierda. Sobre ese plano inferior puedo traducir entonces la línea media del artefacto. Tenemos entonces en rojo los ejes que nos permiten orientarnos. Si queremos insertar un gran cilindro en este lugar para poder ir traduciendo el volumen de la cafetera, primero hacemos un plano que nos permite inscribirlo con mayor seguridad. En este caso podemos pensar en prolongar hacia adelante la superficie que ya tenía fugada en azul, avanzo todo lo necesario y de nuevo, pensando siempre en puntos de fuga, tengo este primer plano inferior. La idea es que ese plano inferior esté parcialmente inserto dentro de la caja azul. Entonces observen que he avanzado con el plano rojo dentro del área del plano azul. Ese mismo plano traducido a la parte superior, ¿no? Significaría que si yo llevo todos estos vértices a la parte superior de mi dibujo, por medio de líneas de construcción, puedo buscarlo en la parte superior. Trato de encontrarlo en este punto, en este otro punto. Entonces, ahí tenemos una caja que alcanza a invadir el área de la otra. Y tenemos entonces los dos
volúmenes combinados. Lo que seguiría sería buscar la forma básica, traduciendo entonces una elipse de gran tamaño que correspondería a este lugar, la base del artefacto, y otra elipse, eso sí, del mismo diámetro. En principio la voy a traducir proyectando las líneas o sencillamente con mi lápiz llevando ese diámetro máximo a la parte superior. Aquí es clarísimo cómo el plano inferior, por estar más lejos del horizonte, produce una elipse de mayor tamaño, mayor abertura en este lugar. A medida que subimos hacia un teórico horizonte, que podría ser casi que el borde del papel, la segunda elipse sería igual de ancha que esta, como ya lo vimos al proyectarla, pero muchísimo más reducida en su área, debido a las propiedades de la perspectiva cónica. Entonces, cada vez que nos acercamos al horizonte, los planos se hacen reducidos en este sitio, aunque conserven el mismo diámetro en los extremos. Vamos a enfatizar un poco las líneas principales del volumen azul. Para recordarlo, aquí está la caja inicial que dibujamos comenzando este ejercicio. Con sus planos principales, intersectada parcialmente, como se ve aquí en la parte superior, con otra caja en rojo en la cual acabamos de dibujar un cilindro. Vamos a ver qué podemos obtener de todo esto. En la siguiente fase, analizando las funciones principales de un artefacto como este, podemos empezar a avanzar hacia las formas básicas que son las más importantes en un dibujo. Voy a dibujar acá la zona donde se suele colocar el café. En este caso se trata de, está dividido en dos volúmenes, está dividido en una primera parte. Tengo que hacer elipses para poder traducir cada forma, la desdibujo suavemente. Este primer cilindro muy estrecho lo vamos a combinar con otro de menor diámetro que desciende desde allí. Vamos a imaginarlo acá. En este punto la elipse se va haciendo un poco más amplia. Ya sabemos lo que sucede a medida que nos alejamos del horizonte. Y vamos a imaginar finalmente una última elipse centrada con respecto a la anterior. Observen que dibujar en transparencia es bastante importante en esta etapa. Si la convertimos en un cono, tenemos, vamos a corregir este costado que está un poco desviado ahí, tendríamos entonces la forma principal del artefacto en ese sitio. En la parte inferior podemos avanzar en ambas direcciones. Podemos avanzar hacia abajo para generar el espesor de la superficie que soporta el recipiente de la cafetera. Nuevamente trabajo siempre por transparencia, elipses combinadas. Esta sería la que quedaría visible en la parte inferior. Lo voy acentuando con mi lápiz. Y en la parte interior de la elipse roja, las diferentes formas necesarias para poder ir interpretando el artefacto. Me baso un poco en la elipse que ya había construido en rojo. Ahí tengo un primer planteamiento de la forma. Y ya puedo empezar además a intervenir la caja que había dejado planteada anteriormente. Hay muchísimos diseños de este artefacto. En el ejercicio del dibujo uno puede empezar a generar sus propias soluciones para el diseño o modificar una ya existente. Entonces vamos a imaginar que se conecta
de esta manera el volumen con la parte inferior del diseño. Vamos a imaginar cómo avanza o vamos a observar, porque si tenemos un modelo real a la vista o un modelo fotográfico que nos permita resolverlo, pues naturalmente tendremos un referente muy valioso a nuestro dibujo. Vamos a imaginar aquí un plano cambiante en esta dirección, la parte de arriba también. Y aplicamos entonces todos los principios que podrían permitirnos traducir las formas, como siempre partiendo de formas principales, dejando en segundo plano los detalles para cuando llegue el momento adecuado de hacerlos. Aquí traduciríamos también entonces la conexión de la pieza inferior con la torre de la cafetera. Este sería el lugar por donde se alimentaría la cafetera con agua. Voy mirando cómo traduzco todo y vamos llegando poco a poco, como en el ejercicio que hicimos con respecto a una plancha, vamos llegando poco a poco a la forma final del artefacto. De nuevo, solo cuando estemos en una etapa similar a esta, empezamos a intervenir los detalles. Vamos a pensar en el botón de encendido, en este caso se trata de una pequeña elipse en esta dirección. Puedo hacer un plano para inscribirla previamente. Luego usar el trazado de la elipse para entenderla. El botón tiene un espesor, una función encendido apagado, entonces traducimos la función. Podemos pensar en una especie de guía de llenado de agua que tendría este modelo de cafetera, entonces voy traduciendo por medio de líneas rectas. La línea recta es la línea privilegiada en el dibujo. Siempre es conveniente primero usar rectas. Solo estableciendo ya la forma final podemos hacer detalles sobre las líneas de guía. Tendríamos una especie de guía de llenado que tiene muchas cafeteras para el depósito del agua en este lugar. Aquí tendríamos que encontrar otros elementos que tienen su propia función. Podríamos pensar en ir avanzando hacia detalles más complejos. Vamos empezando además a usar un lápiz más blando o el mismo lápiz en niveles de intensidad diferentes. Habría que pensar que esta es la tapa que debe levantarse completa junto con esta pieza y debe tener algún tipo de elemento que permita colocar los dedos allí y levantarla, separándola. Si la forma final ya está bien traducida, si observamos que no hay errores básicos de estructura, si observamos que se entiende perfectamente la proporción, la forma del artefacto, hacemos énfasis, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, hacemos énfasis en los contornos, en las líneas definitivas del dibujo. Aquí ya podemos usar un trazo de mayor intensidad. Es interesante ver que no hemos ocultado las líneas preliminares. Por el contrario, a veces esas estructuras a la vista se integran bastante bien a ciertos lenguajes del diseño y del dibujo en general. Hacemos énfasis, en ocasiones ponemos el lápiz en un ángulo que nos permita acentuar algunos lugares del artefacto, siempre moviendo el brazo completo, no limitándonos únicamente a la mano, porque si nos atamos al papel es muy difícil lograr trazos con cierta fluidez. Entonces los desplazamientos tratamos de hacer siempre desplazamientos muy largos y líneas que inclusive produzcan cruces, ¿no?, en algún momento del dibujo. Ya estamos separando con bastante claridad los detalles principales, ya tenemos las características esenciales del artefacto. Detalles adicionales como podrían ser la marca del artefacto, números, indicaciones detalladas vendrían en una etapa posterior. Tenemos entonces este planteamiento
En este caso estoy utilizando para las líneas definitivas un lápiz un poco diferente al ejercicio anterior. Este lápiz es grafito. La estructura preliminar la trabajé en lápices de colores para poder diferenciar las diferentes fases del trabajo. Concluimos este otro ejemplo, nuevamente aplicación de perspectiva cónica a artefactos convencionales, especialmente del diseño industrial.